Muchas gracias, señora presidenta. Dar la bienvenida también al señor Alonso. Bueno, pues hoy lo cierto es que tenía la oportunidad de contarnos la verdad de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que han hecho. Yo soy de los convencidos que Navarra merece conocer lo ocurrido, sin tapujos y sin ningún tipo de excusa. Pretendemos entender qué es lo que ha pasado con una presunta trama corrupta, según la UCO y el auto del juez, que nace en Navarra, que tiene protagonismo y protagonistas navarros y en las que evidentemente usted está inmerso, señor Alonso. Y usted es una pieza fundamental, además, no está inmerso de cualquier manera, no está inmerso de refilón. La trama que han creado ha tenido un impacto directo en la política al más alto nivel, en Navarra y a nivel nacional también. Y según se deduce de la investigación de la UCO, pues se han aprovechado. Se han aprovechado del poder político de sus socios Santos Cerdán y de sus contactos para manejar hilos y crear un microclima favorable a los intereses económicos, a sus intereses económicos. Hoy está aquí por constituir una empresa que está siendo investigada como parte fundamental de una presunta trama corrupta que recibía mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Ahí es nada. Afecta evidentemente al gobierno de Pedro Sánchez, pero también afecta al gobierno de María Chivite y al dinero de todos los navarros. Porque además hay adjudicaciones de obra pública a esa UTE que está siendo investigada, Acciona Servinavar, aquí en Navarra. Usted va a poder responder, ha decidido que no, está en su derecho, pero bueno, yo sí le voy a dar la oportunidad de explicarse y le voy a hacer unas cuantas preguntas. Usted verá si quiere mantener la posición que ha manifestado desde el inicio o no. A mí me gustaría que nos dijera cuándo empieza a trabajar en Navarra, cuándo llegó a Navarra. Porque usted no es de origen navarro. No sé si conocía a alguien en esta comunidad para trasladarse, entiendo que desde Guipúzcoa, a la comunidad foral. Yo, según he podido leer, sus inicios fueron intentando desarrollar dos proyectos aquí en Navarra. Era el año 2005-2006, uno en Cintruénigo y otro en Milagro. Parece que ese es el momento en el que conoce a Santos Cerdán. Eso es lo que se deduce de algunas declaraciones públicas que se han hecho, yo he podido leer. Pero sí que quería, en relación a esto, preguntarle de entrada, para que queden claras las cosas. ¿Consiguió usted alguna adjudicación pública en Cintruénigo o en Milagro? Es decir, ¿consiguió usted, desde el punto de vista empresarial, algún beneficio en Cintruénigo o en Milagro, en ese año 2005-2006, cuando usted llega a Navarra? Para cuando usted conoce a Santos Cerdán, yo entiendo que usted ya tenía, evidentemente, pues una relación con círculos políticos, entiendo que, bueno, pues del nacionalismo vasco, de la izquierda abertzale, y tengo la sensación de que usted pues cuajó con Santos Cerdán una relación de confianza. Intentaron la entrada en Navarra en los ámbitos de decisión político y empresarial, y esto era lo que les unía. Santos Cerdán, como secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, tenía entrada, evidentemente, a algunos círculos, y supongo que usted también tendría en otros. ¿Me equivoco, señor Alonso? Yo estoy seguro que usted es consciente de la situación que tiene. El auto detalla que la relación ilícita entre las empresas se articulaba en torno a 3 personas. Santos Cerdán, Justo Vicente Pellegrini y usted, el señor Alonso. Básicamente, usted ha unido su futuro al de Santos Cerdán, al de José Luis Ábalos, al de Koldo García, al del señor Pellegrini, 2 de ellos en la cárcel. Koldo García y José Luis Ábalos en la cárcel. Santos Cerdán ha estado casi 6 meses en la cárcel. Usted también estuvo. Yo no sé si tiene miedo de volver a ella o no, en su situación. Vamos a ir recorriendo todos los protagonistas de esta historia. ¿Quién le presentó a usted a Koldo García? Koldo García se movía en entornos determinados. ¿Santos Cerdán es el que se lo presenta? ¿O usted conoce a Koldo García a través de otras personas?
Claro, usted después de conocer a Koldo García trabajó con él, llegó a pagarle una nómina. Según los datos, usted llegó a pagar nóminas de Koldo García. ¿Qué labor desempeñaba Koldo García en Noran? ¿Para qué hace socio de esa cooperativa al 50% al señor Koldo García? ¿Qué aportaba? No sé, alguien para hacer socio a otra persona en un proyecto empresarial es porque esa otra persona aporta algo, aporta un valor. ¿En qué estaban pensando para asociarse? ¿Cuál es la motivación, señor Alonso? La pregunta es ¿para qué necesita a Koldo García en ese momento? ¿De escolta? Entiendo que no. Usted es amigo del señor Otegi. Poca falta le hacían falta escoltas, señor Alonso. Bueno, es amigo del señor Otegi. Conoce al señor Otegi. Es de su pueblo, ha participado además en reuniones con el señor Otegi. ¿Conoce a Fernando Merino de Acciona, señor Alonso? Estamos en lo mismo. ¿Quién se lo presentó? ¿Koldo García, Santos Cerdán, otra persona? Porque yo creo que aquí parece que está el inicio. En Fernando Merino, en los pagos en el bar Franqui, que usted conocía según lo que establece, según las pruebas que determina la UCO. Vamos a ir avanzando. Cuando usted le ofrece a Santos Cerdán participar en un 45% de la empresa Servinavar, de la que era propietario, ¿por qué lo hace? ¿Por qué llegan a ese acuerdo? ¿Le ofrece usted a Santos Cerdán participar en un 45% o Santos Cerdán le pide a usted participar en un 45%? Lo cierto es que estamos en lo mismo que con el señor García. ¿Qué valor aportaba Santos Cerdán a su proyecto empresarial? Señor Alonso. Yo me consta que usted en sede judicial ha negado que el señor Cerdán fuera socio suyo y lo justificó en el hecho de que nunca se hizo efectivo ese documento que se encontró en su casa y que estaba firmado por ambos. La UCO no le cree, yo la verdad que tampoco. Yo tengo aquí el documento, señor Alonso. El documento es contundente. Ambos, en su propio nombre y derecho, identifico los documentos. Don Joseba Alonso Egurola es titular de 3.000 participaciones. Se han cumplido todos los requisitos legales, estatutarios, para efectuar la presente venta de participaciones. Y el primero, don Joseba Anchón Alonso Egurola, vende y transmite 1.350 participaciones sociales, números de 1.650 y 3.000, ambos inclusives de la Sociedad Mercantil Servinavar 2000, a don Santos Cerdán León, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago. Y esto lo firma usted, lo firma el señor Cerdán, se pone el sello de Servinavar. En definitiva, pocas dudas. Y expertos jurídicos, además, avalan que este contrato, señor Alonso, tiene validez para producir efectos civiles. ¿Es consciente de esto? Este contrato tiene validez. Esto no es algo irrelevante, es muy determinante. Y además esos expertos dicen que su falta de registro, porque ustedes no lo registraron efectivamente, podría interpretarse como un indicio en la intención de ocultar la titularidad. Según usted y sus testimonios, el señor Cerdán no tiene nada que ver con Servinavar, pero las pruebas encontradas por la OCO indican nada más y nada menos que Servinavar recibe el 2% de las adjudicaciones de obras públicas, en las que tanto interés había manifestado el señor Cerdán, el señor García, el señor Ábalos y usted mismo, firmando después contratos con el adjudicatario, que era Acciona. Por ser exactos, 6,7 millones de euros. Es decir, el 75% de todo lo que ha facturado Servinavar, señor Alonso, llegó a través de Acciona. De esos 6,7 millones de euros, 4,8 vinculados con 3 obras, una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y un proyecto ferroviario en San Feliu. No sé si usted recuerda, entiendo que sí, y seguro que quienes nos acompañan aquí también entenderán, aquel mensaje de Koldo García, ¡bingo!,
en Logroño. Está en los informes de la UCO. Hay otro mensaje, en este caso es de Santos Cerdán. Cierra Sevilla. Vamos proyecto a proyecto. Hay otro mensaje. La verdad que este es curioso. Este es de Koldo a Santos, en el que viene a decir que usted, señor Alonso, le ha dado nada más y nada menos que 70.000 euros a José Luis Ábalos. Básicamente, ¿por qué se los ha dado? Por la contratación, por los contratos adjudicados a Acciona de los que estamos hablando. ¿Se los dio o no se los dio? ¿Lo puede confirmar o no? Esto se demuestra en un mensaje, abro comillas, Koldo, abro comillas. Por el tema de puntos suspensivos, 70 no, se los dio nuestro amigo el Guipuchi. ¿Es usted el Guipuchi? ¿Es usted la persona a la que Koldo García llama el Guipuchi? Porque, desde luego, la UCO interpreta que sí. Lo cierto es que el señor García, Koldo, es una mina de mensajes. Este es a su mujer, a la mujer de Koldo. Koldo, 2 puntos. El HP de Santos con Gui, entiendo que con el Guipuchi, ¿verdad? Pero abrevia, con Gui, en Madrid, de fiesta en fiesta, gastándose la pasta. ¿Esto era así? No voy a continuar con este mensaje, señor Alonso, por respeto. Otro mensaje de Koldo al señor Ábalos. Abro comillas, y te puedo contar 1000 cosas. Ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y 1000 cosas más. ¿Le daba usted billetes de 500 a Santos Cerdán? ¿Sí o no? ¿Koldo se está inventando esto? ¿Así sin más? ¿Cómo se ganaba el señor Cerdán esos billetes de 500? ¿O usted acostumbra a ir regalando billetes de 500, en fin, a conocidos, amigos? Seguro que no. Aquí no se regala nada y usted tampoco. ¿Por qué le estaba dando billetes de 500 a Santos Cerdán? ¿Qué hacía Santos Cerdán para merecer esos billetes de 500? En fin, según usted, Santos Cerdán no tiene nada que ver con Servinavar, pero vamos a ir viendo. Familiares suyos de Santos Cerdán son contratados por la empresa, por Servinavar, o por Noran o por Ercolán, que están vinculadas, donde según las pruebas que aportó a la UCO, Santos Cerdán tenía capacidad de decisión. No tiene nada que ver con Servinavar, pero quien gestionó el abono de 4.500 euros desde Servinavar a la fundación de una hija de Ábalos, ¿saben quién fue? Adivinen, pues Santos Cerdán de nuevo. No tiene nada que ver, pero contratan al expresidente de la SEPI, un alto cargo socialista, para ponerle un sueldo en Servinavar y entiendo que agradecerle los servicios prestados. Nada que ver, pero colocan a la pareja de la mano derecha en Navarra de Santos Cerdán, a la pareja del señor Alzorriz. ¿Conoce usted al señor Alzorriz? Imagino que sí. Ha sido una persona muy importante en la política navarra y usted conocía a mucha gente importante en la política navarra. Ha sido nada más y nada menos que la mano derecha de Santos Cerdán en esta comunidad. ¿Quién se lo presentó? ¿Le pidió Ramón Alzorriz que contratara a su pareja o lo hizo Santos Cerdán? ¿Qué trabajo desempeñó esa persona en Servinavar? ¿Ha mantenido a lo largo de todo este tiempo una relación con Ramón Alzorriz? Usted sigue diciendo que el señor Cerdán no tiene nada que ver, pero casualidades de la vida, quien paga el piso de Cerdán en Madrid, pues es su empresa, Servinavar, la empresa del señor Alonso y del señor Cerdán. Y quien paga 7.700 euros de mobiliario para ese piso, de nuevo es la empresa Servinavar. ¿La empresa de quién? Del señor Alonso y del señor Cerdán. Nada que ver, pero están pagando el piso y pagan el mobiliario. Nada que ver, pero la mujer de Santos Cerdán tenía una tarjeta para gastos particulares de la empresa Servinavar. Usted va repartiendo tarjetas a gente que no participa de la empresa.
Y además hizo un uso espléndido, 33.754 euros. De hecho, usted a su mujer, mejor dicho, les parecía excesivo. Así lo manifestaban también en algún escrito. Nada que ver, según usted, pero nos ocultaron todo. Y hoy lo sabemos gracias a la UCO, a las pruebas encontradas por la UCO, y gracias a los audios de Koldo. Después de todo lo que le acabo de decir, ¿va a seguir manteniendo que Santos Cerdán no era socio suyo? ¿Cree que la gente es tonta? ¿Cree que somos idiotas? ¿Cree que la sociedad navarra se merece lo que usted dice? ¿Que se le intente engañar, manipular de esta manera? Y ofrecerle, señor Alonso, un 4% al señor Santamaría, ¿cuándo se le ocurrió? ¿Esto es cierto o no? ¿Qué le aportaba? Un 4% de una empresa tampoco, en fin, es un 4%. ¿Quién se lo presenta? Porque es que no es una cuestión menor. Se trata de una persona que, bueno, pues que dirige un medio de comunicación en Navarra, que tiene todos los días muchas páginas a su disposición. Eso es algo muy valioso, no es una cuestión baladí, ¿eh? ¿Qué beneficio buscaba usted con este acuerdo? ¿Por qué le plantea ese 4%? ¿Qué le aportaba, señor Santamaría? ¿Qué pretendió? ¿Ganar un trato de favor? No sé. Es decir, ¿más amable desde ese medio de comunicación? ¿O qué es lo que buscaba? No sé. Yo no sé lo que es lo que buscaba, no sé. Usted en ese momento, pues yo no sé, seguramente estaban inmersos en el proyecto Minamuga, luego hablaremos. No sé, igual pretendía pues que ayuda desde un punto de vista mediático. No lo sé. Usted lo tendrá que decir. ¿Con qué objeto se constituye Servinavar? ¿Para qué lo monta? Es decir, porque ¿en qué tipo de negocios de actividad estaba pensando en Navarra? Eso tampoco nos puede responder. Porque lo cierto es que luego, viendo todas las cuentas de Servinavar, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Servinavar se ha convertido en una empresa que es capaz de facturar mucho dinero, de con poquitos trabajadores facturar mucho dinero, de tener un crecimiento exponencial en muy poquitos años, que no se sabe muy bien qué es lo que factura, pero que las empresas que pagan a Servinavar, casualmente, terminan siendo beneficiarias, en fin, de adjudicaciones de obra pública o de gestiones dentro de las diferentes administraciones, porque también va de gestiones, de facilitar trámites, de abrir puertas de la administración. El puesto número 1 de todas estas empresas, es evidente, se lo lleva Acciona, que llega a pagar 6,7 millones de euros. Pero hay más empresas, no hay más que revisar la contabilidad de Servinavar. Parte de los ingresos que generó Servinavar lo traspasaron a Noran, cooperativa de Koldo García y suya. 728.879 euros. ¿Para qué? ¿Para qué traspasan a Noran 700.000 euros? ¿Era desde ahí, desde donde intentaban repartirse ese 2% que ingresaba Acciona a Servinavar? ¿O cómo? ¿Cuál es el procedimiento? A Ercolán transfirieron 258.000 euros. Es la empresa, por recordar, en la que trabajó la hermana de Santos Cerdán, Belén Cerdán. ¿Qué la llevó a contratarla? ¿Se lo pidió Santos? Supongo que se lo pidió Santos. Cerdán. Bien, vamos al principio. La panadería de Huarte. ¿Recuerda? Los primeros pasos, los primeros, entiendo, contactos con Acciona. Entiendo que al inicio estaban pensando básicamente en Minamuga.
Yo es lo que supongo. ¿Se trataba de Minamuga? ¿Veían que era un proyecto empresarial en el que ustedes podían aportar y del que ustedes se podían beneficiar? ¿De alguna manera? Porque la relación comercial, si yo no me equivoco, entre Acciona y Servinaval, efectivamente, empieza a raíz del proyecto Minamuga. ¿Esto es así? Hay cosas que sí me puede contestar, señor Alonso, que creo que no le comprometen. Bien, le contestaría muy a gusto casi todas. Pues contéstelo. Pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué no? Porque me acojo a lo que me ha dicho mi letrado. Bien, usted pero está en su derecho, pero está podría repitiendo. contestar. Bueno, en fin. No, pero, ahí lo dejo. ¿Pero por qué no quiere contestar? No voy a contestar porque me dice mi letrado, pero le contestaría a todo. Pues yo estaría encantado de que... Y seguramente quienes nos acompañan y los medios de comunicación y la sociedad navarra. Anímese. Es que son preguntas muy concretas, que debieran tener respuestas muy concretas. Y sería muy bueno que todos supiéramos la verdad, señor Alonso. Que también escucháramos su verdad. Yo no tengo ningún miedo a escuchar su verdad. No sé a qué tiene miedo usted. Bueno, no tiene miedo, pues, en fin. Según la UCO, según el informe de la UCO, el 25 de septiembre de 2015, Fernando Merino, de Acciona, le escribe a usted un correo para convocarle a una reunión de alta dirección con directivos de Acciona. ¿Es así? Yo no me invento las cosas, esto está escrito. En ese encuentro, según el correo, iban a estar el señor Justo Vicente Pellegrini, director general de Acciona e Infraestructuras, y Juan Ignacio Entrecanales, en calidad de vicepresidente de Acciona. ¿Usted estuvo en esa reunión? Es un dato muy sencillo, una respuesta sí o no. Se pueden reunir y no cometer ningún delito. No faltaba otra. ¿Estuvo o no estuvo en esa reunión? A mí esta reunión me parece muy importante porque en esa reunión yo tengo la sensación que nace con el visto bueno de todos el acuerdo marco de colaboración que firmó Acciona con Servinavar. Un acuerdo marco que por el informe de la UCO tenía 4 puntos. El primero, Servinavar es una empresa que goza de buena implantación en Navarra, fruto de dicha implantación y tiene acceso y genera oportunidades de negocio para las que en ocasiones puede ser necesaria la incorporación de un tercero de diversas maneras. Lo cierto es que Servinavar acababa de crearse en ese momento. No sé, yo tan buena implantación en Navarra, no sé, tantas oportunidades de negocio, pues no sé. Es verdad que usted ya llevaba tiempo por aquí y podía tener contactos. Y es verdad que Santos Cerdán también tenía contactos. Pero bueno, en todo caso es una relación empresarial. 2, que Acciona e Infraestructuras quiere crecer en Navarra, ¿vale? 3, se formaliza un acuerdo para los siguientes ámbitos. Definen ustedes los ámbitos. Promoción delegada, delegando en ese caso Servinavar en Acciona al desarrollo de promociones inmobiliarias. Formalizaciones de UTES entre ambas empresas. Contratación de Acciona Servinavar como subcontratista para la ejecución de unidades de obra diversas. Y dicen, para cada posible oportunidad de negocio concreta de los 3 ámbitos anteriores se formalizarán los acuerdos necesarios para determinar el alcance y la responsabilidad de cada parte. Bien, ustedes firman esto y 3 meses más tarde, 3 meses después de esa reunión que usted mantuvo con el señor Pellegrini y con el señor Entrecanales, el 21 de diciembre de 2015, Acciona Infraestructuras y Servinavar firman un acuerdo de colaboración para el proyecto Muga Mining Project, rubricando el contrato de prestación de servicios al que se supeditaba el acuerdo inicial de 22 de enero de 2016. ¿Me podrá confirmar si esto es así o no? Tampoco es ningún delito. Yo entiendo que en las cosas que son delicadas usted sea prudente, pero creo que hay cosas que puede responder. Casualidades de la vida, después de firmar esto, este acuerdo con Acciona, la declaración de impacto ambiental del proyecto Minamuga se aprueba por el Ministerio nada más llegar el señor Ábalos a su puesto de ministro. El 31 de mayo. ¿Y sabe lo que le dice? Se lo voy a recordar. Pone usted cara... No, es esta fecha, sí, se lo puedo confirmar. ¿Sabe lo que le dice el señor Pellegrini el 19 de octubre de 2019 a usted en relación a esto? ¿Lo recuerda? Bueno, pues abro comillas. Solos no llegan ni a la esquina. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues se estaba refiriendo a Geoalcali, a la empresa impulsora del proyecto Minamuga,
que no hubiera conseguido la vía sin la intervención eficaz, según el señor Pellegrini, de Acciona y de Servinávar. Es decir, apuntaba a un posible tráfico de influencias, no sé, a la influencia que tenía Cerdán en el ministerio. Pregunto. Señor Lecumberri, no se ponga nervioso. Vale. Yo creo que es evidente la relación entre Acciona y Servinávar, además del acuerdo marco. Firmó un memorándum del 2% para Servinávar si Geoalcali le adjudicaba Acciona a las obras de Minamuga, ¿sí o no? También me parece un dato importante, no lo sabemos. Ya sabemos que Servinávar cobró 300.000 euros de Geoalcali, pero ¿cobró de Acciona también? ¿O no? Bueno, yo creo que la manera de relacionarse de todos ustedes, pues yo creo que es clara. La UCO en su informe explica cómo Santos Cerdán dice a Koldo García: lo importante es que el ministro Ábalos nombre a las personas adecuadas y haga caso a sus indicaciones. Cuando es cesado el señor Ábalos hace lo mismo, intentando colocar, en este caso, a 2 personas de Acciona en el ministerio del nuevo ministro Puente. Pero además de esto, la UCO dice que el señor Cerdán se encargaba de canalizar los fondos de Acciona hasta Koldo y Ábalos. Esos fondos se canalizaban a través de Servinávar, porque esa es la cuestión. La UCO, literal, abro comillas, Ábalos y por extensión Koldo generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas y Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos. Koldo le reclamaba a Cerdán ciertas cantidades endeudadas, según él, con origen en expedientes de obra pública que fueron adjudicadas a Acciona Construcción. Señor Alonso, usted hoy no va a decir nada, pero lo cierto es que estos informes lo colocan en una posición tremendamente delicada. O sea, Servinávar se ha convertido en un elemento imprescindible para la trama. O sea, es que Servinávar es la trama en sí misma. Han mantenido una relación que desde luego ha sido muy fructífera para todos ustedes hasta que la UCO ha desvelado, pues, en sus informes lo que estaba ocurriendo. Desde luego se ha utilizado en esas adjudicaciones la influencia de Santos Cerdán, de Koldo García, de José Luis Ábalos. Adjudicaciones por toda España y también en Navarra, como he dicho al principio. ¿Con qué directivos de Acciona ha mantenido reuniones de trabajo, señor Alonso? ¿Qué directivos de Acciona conocían sus acuerdos y, por tanto, avalaban la manera de actuar? ¿Qué aporta Servinávar a un gigante empresarial como Acciona? Esa es la pregunta. Vamos a Navarra, mire. ¿Por qué cree que Acciona les ofrece a ustedes, a Santos Cerdán y a usted, el 15% de la UTE de Belate? ¿Por su cara bonita? A mí lo único que se me ocurre es que ustedes actuaban de conseguidores de contratos de obra pública para Acciona y para ustedes mismos. Sí. Y en ocasiones, con proyectos privados, también actuaban como conseguidores, en este caso, de licencias. El valor podría ser ese. ¿Me estoy equivocando mucho, señor Alonso? El valor podría ser el de conocer a los miembros del Gobierno de España, miembros del Gobierno de Navarra, que licitan obra pública o que dan permisos. El valor podría ser intentar influir en los procesos de adjudicación. ¿Para ayudar a quién? A las UTEs donde estaban precisamente sus socios y a cambio recibir ese 2%. El valor, hablando de Navarra, estaba en que se conocían ustedes desde hace años, tenían una relación muy beneficiosa y de mucha confianza entre Acciona y Servinávar y creyeron que con Belate se podía hacer sin problema. Algunos creen, fíjese, señor Alonso, que ustedes son una especie de conseguidores y por eso, sin tener ningún tipo de experiencia en infraestructuras como el túnel de Belate, se les permite participar en una UTE con la nada desdeñable porcentaje del 15%. Usted es un conseguidor, señor Alonso. ¿Lo podríamos calificar como conseguidor de proyectos? ¿Por qué no dice la verdad y descansa? Mire, Fermín Osés es una empresa del sector de la construcción con amplia experiencia, con profesionales contrastados, con maquinaria, con recursos, y se queda con un 30% de la UTE. Según el acuerdo que ustedes firmaron, se puede concluir que Servinávar, con el 15%,
aporta la mitad del valor para ese proyecto que OSES. ¿Usted cree que eso es así, sinceramente? ¿Usted cree que una empresita como Servinavar aporta la mitad de valor que una empresa consolidada en el ámbito de la construcción en Navarra, con una experiencia de decenas de años? ¿Aportan lo mismo? Mire, es que no se lo cree nadie, ¿eh? Normal que se sonría. Normal que se sonría, pero no se lo cree nadie, señor Alonso. No se lo cree nadie. Nadie. Téngalo claro. No se lo cree nadie. Pero mire, le voy a decir más. Usted en sede judicial afirmó que en las obras de los túneles de Belate, fíjese lo que dijo, Servinavar en esa UTE se encargaba de la prevención de riesgos laborales. Usted esto lo dijo en sede judicial. Bien, claro. Y claro, y como se encargaba de la prevención de riesgos laborales de las obras de los túneles de Belate, le dan el 15% de la UTE. Pero, de nuevo, ¿usted cree que la gente es tonta? O sea, ¿se justifica el 15% de participación en una UTE porque ustedes llevan la prevención de riesgos laborales? Yo ya no tengo pelo, pero ¿les quiere tomar el pelo a todos los que nos acompañan? Más curiosidades de esta UTE. En ese expositivo del acuerdo previo que ustedes firmaron, Acciona, Servinavar y OSES, en enero del año 2023, señor Alonso, un año antes de la adjudicación, describen a las empresas y dicen: Acciona Construcción, compañía de ámbito internacional de reconocida experiencia en obra civil y edificación que cuenta con la clasificación suficiente para la licitación y realización del contrato. Bien, adecuado, se ajusta a lo que es Acciona. Siguiente punto, Excavaciones Fermín OSES y Servinavar 2000. Son compañías de ámbito local que disponen de experiencia en la ejecución de obras similares a la que se licita, señor Alonso, así como de medios implantados en las inmediaciones del lugar de ejecución de las obras. Cantera, planta de áridos, planta de hormigón, planta de aglomerado, parque de maquinaria. ¿Usted reconoce a su empresa con esta definición? Es imposible que lo haga. Es decir, ¿por qué firman este acuerdo? Este acuerdo es otra mentira más. Es otra mentira más. Servinavar tiene experiencia en la ejecución de obras similares, como dicen aquí, y firma usted. Usted sabe que no, y yo sé que no, y todos sabemos que no. Servinavar tiene medios en la zona donde se van a hacer los túneles de Belate. Usted lo firma. Usted sabe que no, ellos saben que no, y yo también sé que no. Servinavar una planta de hormigón, un parque de maquinaria. ¿Pero qué maquinaria tenía Servinavar? Si se dedican, según usted, a la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué mienten en este acuerdo? ¿Por qué justifican con mentiras un acuerdo? ¿Qué hace Servinavar en esta UTE con un 15% de participación? A los de Acciona ya sé que los conoce. ¿Conoce a los directivos de Excavaciones OSES? ¿A quiénes? ¿Alguno conocerá? Tampoco me lo puede decir. Yo conozco, no sé. Usted, pues me parece razonable que conozca. Sí, conozco, claro que conozco. Sí. ¿Se ha reunido con ellos para cerrar el acuerdo de la UTE, de Belate? ¿O ha sido Acciona el que los puso ahí? ¿Fue un acuerdo a tres o usted venía de la mano de Acciona y entonces el acuerdo era entre Acciona y OSES ya no tuvo nada que decir? Mire, que una empresa internacional de prestigio como Acciona se presente en UTE con una empresa local es habitual. Eso es habitual. Pero con empresas del sector que hagan trabajo. Es decir, una UTE para hacer Belate, Acciona y OSES, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es Acciona, OSES, Servinavar. Servinavar con un 15%. Es injustificable, salvo que haya otra motivación. ¿Ustedes qué llevan? ¿Los pinchos el día de la primera piedra? No, de verdad, se lo digo en serio. Señor Alonso, usted sabe que su empresa no tiene capacidad ni experiencia para participar de esta UTE, si usted lo sabe. Solo lo pueden necesitar a usted y a Santos Cerdán para otras cosas, para influir en el gobierno. Es el mismo modus operandi que otros contratos entre Acciona y Servinavar. Es la misma forma de proceder. Y por eso usted está imputado. Por eso está imputado, no por ninguna otra cosa.
Y es que además ustedes tenían firmado, habían dejado previsto por escrito, firmado, que cuando se llegara al 20% de ejecución de la obra, Servinabar salía y se repartía ese 15%, 2/3 partes Acciona, 1/3 parte OSES. Lo tenían todo planificado, todo medido, todo menos que la UCO los terminara pillando. Bien. He terminado con Velate, pero antes de Velate hay otros contratos que se adjudican a la misma UTE, Acciona Servinabar, en Navarra. Señor Alonso, usted tiene que saber cómo fueron los procedimientos, cómo participaron en ellos. ¿Conoce a Uxue Barcos? ¿Aparece en alguna foto con ella? ¿Quién se la presentó? ¿El señor Santamaría? ¿Cómo describiría su relación con la señora Barcos, con la expresidenta Barcos? Y fíjese, de todas estas preguntas que acabo de hacer, la que más me interesa. Vamos a ver si es capaz de responderla o no. Bajo el mandato de la presidenta Barcos, Acciona y Servinabar fueron adjudicatarios de algunos contratos públicos. Bien. ¿Servinabar cobró el 2% de mordida a Acciona por esas adjudicaciones? ¿Sí o no? ¿Ustedes ganaron dinero, ganaron ese 2% con esas adjudicaciones? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Conoce a María Chivite? Es evidente que sí. ¿Quién se la presentó? Eso yo no lo sé. Supongo que el señor Cerdán se la habría presentado. ¿Me puede confirmar si se la presentó el señor Cerdán? ¿Lo recuerda? Tampoco. No recuerda nada. Lo cierto es que usted siempre ha sido una persona cercana y con accesibilidad a los diferentes gobiernos. ¿Por qué cree que eso era así? ¿A qué se debe? Es decir, no todo el mundo tiene la accesibilidad que ha tenido usted al Palacio de Navarra, la entrada. Es llamativo que una empresa pequeñita como la suya, bueno, pues tenga un acceso tan claro, tan franco, a los más altos cargos del gobierno. Se mueve bien usted. Sí, sí, en el ámbito político. De hecho, da la sensación que es un valor importante. ¿Tiene algún socio al inicio próximo al PNV, en Alegure? ¿Conoce al señor Otegi, la izquierda Berchale? Me dio para que Santos Cerdán, esto se ha hecho público, se reuniera con Otegi para hablar de los futuros acuerdos que después pusieron en práctica el PSOE y Euskal Herria Bildu. Acuerdos que, por otra parte, ojo, le venían muy bien a sus negocios, ya que teniendo el PSOE gobernando en España y con el PSN gobernando en Navarra, pues todo era más fácil para sus intereses económicos, para los de su empresa, para esas presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública. Política, poder, acceso, puertas abiertas, acuerdos en reuniones secretas, adjudicaciones públicas, mensajes que ustedes rompían después de que se veían, sociedades interpuestas, un montón, corruptelas, mordidas y acceso absoluto al Palacio. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad, señor Alonso? Vamos, la vida en rosa. Sí, no ponga esa cara. Pero afortunadamente la UCO y un sistema judicial dedicado a perseguir la corrupción ha acabado con esto. La presidenta Chivite respondió en varias ocasiones que había mantenido reuniones con usted en calidad de representante, usted de Geoalcali o de Acciona. Luego Geoalcali y Acciona negaron que usted fuera en representación de ellos. Pero bueno, supongo que esas reuniones eran para impulsar Minamuga. ¿Es así? A mí no me parece mal que se impulse Minamuga. La verdad es que la relación con el gobierno pues ha sido fluida. Una pregunta, ¿cómo conseguía las reuniones? Es decir, ¿llamaba usted directamente o las pedía a través de Santos Cerdán? Santos Cerdán pesaba mucho en este gobierno, eso es algo evidente. ¿Quién gestionaba esas reuniones? La presidenta ha demostrado
que fue una aliada importante en toda la trama, la presidenta Chivite, que abrió las puertas del Gobierno de par en par para que ustedes hicieran sus proyectos. María Chivite dijo sí a todo lo que le solicitó Acciona y Servinávar. A todo. De hecho, también ella, fíjese, nos dijo que en una reunión hablaron de las obras del Archivo de Navarra. No sé si la recuerda. Lo cierto es que hubo un incremento del presupuesto, si ustedes recuerdan, que el Gobierno de Barcos no aceptaba, pero va y resulta que el Gobierno de Chivite sí aceptó. 467.000 euros más, para ser exactos. Que el Gobierno de Barcos decía que no había que pagar, pero el Gobierno de Chivite dijo que sí que había que pagar. Con el consejero que ahora es portavoz del Gobierno de Navarra, de nuevo, con el señor Remírez. ¿Usted se reunió con el señor Remírez para convencerle de que el Gobierno tenía que hacer frente a ese modificado de 467.000 euros? ¿O tampoco lo recuerda? ¿Solo con María Chivite? ¿Con Javier Remírez estuvo o no estuvo? La UCO acusa al señor Cerdán de ser enlace con Acciona a cambio de un 2% de comisiones a través de Servinávar. Hablan de 3 obras, básicamente, por las que firmaron Acciona y Servinávar un memorándum. Por eso le he preguntado yo antes lo de los memorándum. Un memorándum de entendimiento. Se trata de, según lo que aporta la UCO, de una operativa común. Obras en Logroño, en Sevilla y en San Feliu de Llobregat. Es verdad, fíjese que el señor Pellegrini, no sé si usted lo recuerda, pero en sede judicial dijo que los pagos de Acciona a Servinávar, aproximadamente ese 2% del que yo estoy hablando, de todo lo que se adjudicaba a Acciona, en torno a 6,7 millones de euros entre 2018 y 2021, se hicieron por la prestación de servicios reales. El señor Pellegrini decía que sí, que Servinávar estaba trabajando para Acciona y que por eso le pagaba, que no era una mordida, no era un pago por no hacer nada. Pero claro, acabamos de conocer que Acciona pone en cuarentena facturas de Servinávar por, de entrada, 677.000 euros. Y lo ha hecho porque existen dudas fundadas de la autenticidad. Acciona admite ante Hacienda que pagó 677.000 euros por trabajos que ahora no puede demostrar. Está hablando de 48 facturas entre el año 2021 y el año 2024. Esta confesión de Acciona sirve para, de nuevo, apuntalar el papel instrumental que la unidad de intervención, que la UCO achaca a Servinávar en este presunto cobro de sobornos por amaño de contratos públicos. Fíjese lo que dice la UCO en sus informes. Abro comillas. Me parece demoledor. En sintonía con la facturación analizada, estos documentos señalan como elemento común que los trabajos a desarrollar por Servinávar se especificaban en términos tan genéricos que resulta imposible, atendiendo a la literalidad del texto, conocer qué trabajos concretos fueron encomendados a Servinávar. O sea, ustedes decían, firmaban con Acciona que, bueno, vamos a hacer esto, y lo ponían así como en general, para que luego nadie sepa qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho, y Acciona le pagaba el 2%, en algunas ocasiones por adelantado. Evidentemente no se lo pagaban por no hacer nada. Nadie paga por no hacer nada. Usted no le da billetes de 500 euros a Santos Cerdán por no hacer nada. Acciona no le da el 2% de la adjudicación de obra pública a Servinávar por no hacer nada. Cualquiera pudo suponer que les están pagando por lo que les están pagando, por los favores prestados. En esas adjudicaciones, ¿quién ganaba? Es una pregunta que creo que es razonable. Pues ganaba Acciona, ganaba Servinávar, ganaba usted, ganaba Santos Cerdán, ganaba Koldo García, ganaba José Luis Ábalos y no sé si ganaba alguien más. Pero mire, con estos antecedentes por toda España, con esta manera de hacer perfectamente estructurada, ¿cómo vamos a pensar que en Navarra, en las UTEs que se han presentado con Acciona, han sido unos angelitos? Señor Alonso. Con todo lo que describe la UCO en sus informes de lo que han hecho por toda España, ¿cómo vamos a pensar que en Navarra no lo han hecho?
en Navarra, el señor Alonso, el señor Cerdán, no han hecho nada, no han cometido ningún delito y son unos angelitos. En el resto de España, en fin, es otra cosa, pero en Navarra no. Oiga, no se lo cree nadie, ¿eh? No se lo cree nadie. Es la tercera o cuarta vez que le digo no se lo cree nadie. Pero además le doy razones objetivas. Es sentido común lo que le estoy diciendo. En todas esas UTEs donde fue adjudicataria en Navarra, Acciona y Servinavar, y me refiero al archivo de Navarra, Navarra Arena, a las VPO de Ripagaina, a los túneles de Velate, no sé si me dejo alguna, ¿ustedes cobraron mordidas del 2% o no? De la misma forma que lo hacían en Sevilla, en Logroño o en Cataluña. Pues sería lógico pensar que sí. ¿Por qué iban a actuar ustedes de forma diferente? Si esto era un negocio. Si ustedes lo único que buscaban era enriquecerse. A mí me parece muy bien que se enriquezcan, pero lícitamente, no ilícitamente. Todas las pruebas encontradas hace que la UCO los defina a ustedes como personas que formaban parte de una presunta trama corrupta, señor Alonso. Presunta trama corrupta, escúcheme bien, que tomaba sus precauciones. ¿Usted ha mantenido reuniones con el señor Pellegrini de Acciona y con Santos Cerdán? Es evidente que sí, porque además están documentadas. De hecho, alguna de ellas se ha celebrado en un piso que usted alquilaba, desde Servinávar. Usted era la persona que se encargaba de hacer esa gestión. Un piso que se alquilaba expresamente para esas reuniones, según el informe de la UCO. Y las mismas reuniones, en este caso con el directivo de Acciona, con el señor Pellegrini, con el señor Cerdán y con usted, se hicieron en un contexto temporal coincidente ¿con qué? Con los procesos de licitación de la obra de Sevilla, de la obra de Logroño o de la obra de Cataluña, de Sant Feliu. En ese contexto. ¿Por qué en esas reuniones, según describe la UCO, adoptaban medidas de seguridad? ¿Qué es lo que no se podía saber? Según la UCO, ustedes utilizaban nada más y nada menos. Apagaban los móviles durante las reuniones. Yo no suelo apagar los móviles en las reuniones, no los apago. Usaban aplicaciones de mensajería instantánea como Threema. Una reunión en un móvil privado, bueno, comunicarse mediante anotaciones manuscritas que mostraban en una pantalla cuando hacían videoconferencias y luego la rompían. Oiga, ¿esto es normal? ¿En la actividad empresarial esto es normal? ¿Qué querían ocultar? Porque si esto es así, yo no lo dudo, pues desde luego ustedes estaban comportando como una banda perfectamente organizada, que quería tapar lo que estaba haciendo. Lo cierto es que mucha discreción, pero usted le sacaba fotos, a escondidas, al señor Cerdán y al señor Pellegrini. Se encontraron en su móvil. ¿Por qué le sacaba fotos al señor Cerdán y al señor Pellegrini, señor Alonso? ¿Para protegerse? ¿Con qué intención? O sea, es una reunión en la que tenemos, bueno, tenemos mucha seguridad, tenemos mucho cuidado, estamos teniendo todas las prevenciones posibles y usted les hace fotos antes de apagar el móvil, sin que se enteren, por la espalda, robadas. No sé. Antes lo he dicho, pero según la investigación parece que era clave colocar a personas de confianza en el entorno de la Administración del Estado. Entiendo que si replicamos el mismo modus operandi, pues podría ser también colocar a personas de confianza en el entorno del Gobierno de Navarra. En el entorno del Estado, pues ya se sabe de quiénes estamos hablando. La señora Pardo de Vera, presidenta de ADIF, el señor Herrero, director general de Carreteras, por ejemplo. Hay un audio en ese sentido que es muy revelador entre Koldo García y José Luis Ábalos. Koldo le dice al señor Ábalos: porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a una persona, a un par de personas de Justo, de Acciona. Colocaba a 2 personas de confianza de Acciona en el Ministerio. Y está intentando colocar a un par de personas que le ha pedido Acciona. Abro comillas de nuevo. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano
para colocar un par de personas y que Óscar Puente le escucha. Santos tiene mano. Pues si Santos tiene mano en el ministerio, imagínese en el gobierno de Navarra la mano que tiene Santos Cerdán. Imagínese para alguien que, en fin, mano toda en el gobierno de Navarra, Santos Cerdán. Es quien mandaba desde el punto de vista político en esta comunidad. Usted también participaba del control de esas reuniones. Es decir, porque usted participó en una reunión de alto nivel, se intercambiaban mensajes, entiendo que con el señor Merino, si no recuerdo mal, para coordinar una reunión entre el presidente de Acciona y el ministro Ábalos. ¿Qué interés tiene usted en que el señor Ábalos, pues en fin, reciba, pues el señor Ábalos que haga lo que tenga que hacer? Que haga lo que tenga que hacer. La verdad que con el cúmulo de indicios, con el cúmulo de irregularidades que se han visto en el expediente de Velate, sobre todo en el expediente de Velate, es que todo puede ser, todo puede ser. Voy a ir terminando. ¿Conoce usted al señor Polo? No. ¿No lo conoce? Bueno, ya me ha contestado a una cuestión. ¿Conoce al señor López Vera? Solo voy a responder a lo que respondí en el Senado. Perdón, sí. Le he respondido a esa pregunta, no por responderle a una pregunta ni cambiar mi modelo de aquí, sino le he respondido porque es una pregunta a la que respondí también en el Senado y por cortesía con ustedes. Pues le agradezco la respuesta, pero me podría responder si conoce al señor López Vera o no. No es ningún delito conocer al director general de Obras Públicas. ¿No me va a responder? ¿Conoce al señor Ciriza? Usted conoce mucha gente del Partido Socialista a través de Santos Cerdán. Tampoco es ningún delito conocer al señor Ciriza, no sé. ¿No me puede responder a esto, señor Alonso? ¿Se ha reunido con ellos? ¿O no hacía falta porque quien controlaba todo era el señor Cerdán? La verdad que en este caso, quiero decir, quien tiene una entrada directa, pero directa es, en fin, como una autopista en el Palacio de Navarra, es el señor Cerdán. Usted también ha recorrido esa autopista y ha entrado, se ha reunido con consejeros, se ha reunido con presidentas, se ha reunido con todo con el que ha querido usted. Después de que todo saltara y se hiciera público, señor Alonso, ¿ha mantenido contactos con Santos Cerdán? No lo sé. Me parece que es una pregunta interesante. ¿Eran socios? ¿Compañeros de andanzas? ¿Con algún otro miembro de la presunta trama? ¿Con miembros del gobierno? ¿Con el señor Santamaría? ¿Eran amigos? ¿No ha hablado con nadie? Bueno, ahora sí voy a terminar. Con una última cuestión. Cuando se hace público todo, Acciona y OSES deciden rescindir la UTE, romper la UTE. Romper los compromisos que ustedes tenían firmados. Romper con Servinavar. ¿Ustedes han cobrado alguna indemnización por esa ruptura? ¿Sí o no? ¿Acciona y OSES les han pagado algo por romper ese acuerdo? ¿Por romper esa UTE? ¿Sí o no? Me parece también una cuestión importante. No me parece una cuestión menor. Ayer, revisando
bueno, pues anotaciones de todo lo que ha ido ocurriendo en esta comisión de investigación, revisando los titulares de los diferentes medios aquí en Navarra, en relación a las personas que han venido a esta comisión de investigación. La verdad que uno se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Se da cuenta de que aquello que denunció UPN ante la Guardia Civil, que era un proceso de adjudicación, el de Velate, tenía mucho sentido. Se da cuenta que los indicios cada día son mayores y se da cuenta, bueno, pues de que Navarra no se merecía lo que le está pasando. Navarra no se merece ser reconocida o estar vinculada con una trama de corrupción como la que describe la UCO en su informe, y en eso, evidentemente, señor Alonso, usted tiene una responsabilidad enorme. Ojalá no hubiera actuado de la manera que parece que ha actuado. Nada más y muchas gracias.